Bien, vamos a sumergirnos en esto. Este recorrido explicativo es un viaje fascinante hacia cómo podemos estudiar verdaderamente la historia y la sociedad sin caer, digamos, en la ilusión de lo obvio. A menudo, al mirar a nuestro alrededor pensamos que lo que vemos a simple vista es toda la historia, pero hoy vamos a desarmar esa idea por completo para poder entender las fuerzas ocultas que realmente moldean el mundo. Antes de empezar a desglosar todos estos conceptos, es fundamental mencionar algo. Todo este material didáctico se genera a partir de las clases del profesor Manuel Azuaje Reverón, específicamente para la materia Formaciones Socioeconómicas de la Universidad Central de Venezuela. Así que con ese tremendo escenario académico establecido, el nivel de rigor de lo que vamos a explorar está más que garantizado. Y este es nuestro mapa de ruta. Primero, la trampa de lo evidente. Luego, analizaremos la apertura epistemológica de Hugo Semmelmann y la contrastaremos con la estructura material de Iraida Vargas. En el cuarto punto, uniremos estas visiones en una síntesis metodológica y finalmente cerraremos aplicando todo a ejemplos prácticos actuales. Arrancamos con la sección 1, la trampa de lo evidente. Y ojo aquí, porque el mayor obstáculo en las ciencias sociales no es que falten datos, no. El verdadero peligro es esa creencia de que los hechos hablan por sí mismos. El problema de fondo es lo que llamamos pseudoconcreción. Básicamente, es percibir el mundo en pedacitos aislados. Es como mirar la etiqueta de precio de un producto, o ver una vasija de barro en un museo y creer que esa es la realidad completa. Es una trampa tremenda. El estudiante puede notar que el antídoto a esto es la totalidad, que implica entender que ningún hecho tiene sentido por sí mismo. Su significado real solo aparece cuando descubrimos la enorme red histórica y económica que lo produjo. Para ilustrar esto con algo muy cercano, pensemos en una provocación didáctica. Un joven venezolano que reparte comida en moto usando una aplicación. Si un investigador intenta clasificar a este trabajador usando solo manuales rígidos del siglo XIX, no va a llegar a ningún lado. ¿Es un proletario clásico? ¿O resulta que es un pequeño burgués emprendedor porque es dueño de la moto? Quedarse con lo evidente genera una confusión enorme. Ahora, lo verdaderamente interesante de este desglose es cómo el razonamiento de la totalidad desarma esa confusión. Al articular distintos niveles, aparece algo totalmente nuevo. En el nivel tecnológico, vemos a alguien atado a un algoritmo global. En el nivel económico, es producto de una contracción severa del empleo formal. Y en el nivel ideológico, está envuelto en esta narrativa de «sé tu propio jefe», que frena la organización colectiva. Analizar la totalidad nos revela una forma inédita de cómo el trabajo se subordina al capital hoy en día. Lo que nos lleva perfecto a la sección 2, Semmelmann y la apertura epistemológica. Pasa muchísimo que en la academia la teoría se usa como una camisa de fuerza frente a la realidad latinoamericana. Hugo Semmelmann llama esto teoricismo, forzar la realidad viva para que quepa en cajas prefabricadas. Frente a eso propone el uso crítico de la teoría. Es como tener una linterna en un cuarto oscuro. Quien sufre de teoricismo cree que lo único que existe en el cuarto es lo que la luz ilumina directamente. Pero el método crítico usa esa linterna justamente para ver dónde están las sombras, para preguntarse constantemente qué se está quedando por fuera y qué es eso inédito que todavía no tiene nombre. El propio Semmelmann lo dice clarito, es necesario distanciarse de las estructuras teóricas mediante la capacidad de apertura a la realidad. Y es crucial entender que aquí totalidad no es sumar absolutamente todo hasta hacer un mapa infinito, eso paralizaría a cualquiera. Más bien es una exigencia epistemológica, es estar abiertos a captar la realidad social en su constante movimiento, en su creación continua, eso que filosóficamente se llama el fieri. Por eso la diferencia entre estos dos conceptos es tan marcada. La estructura nos explica las reglas de un sistema cerrado, nos dice cómo funciona el orden dado hoy. Pero si nos quedamos ahí, somos prisioneros de esa foto estática. La totalidad le inyecta la dimensión del tiempo, del cambio y de la intervención humana. Nos muestra por dónde podría romperse o transformarse ese sistema mañana. Y ahora, damos un giro hacia la sección 3, Iraida Vargas y la estructura material. Introducimos la antítesis. Desde la arqueología social, Vargas nos exige superar la cosa en sí. Un objeto que sacamos de la tierra no es una simple antigüedad bonita. La idea central es que la sociedad humana, al trabajar y sobrevivir, deja materia transformada. Así que la estructura no es solo un debate abstracto en un salón de clases, es la materialización fosilizada y real del trabajo. Está ahí, en la tierra. Vamos a avanzar y ver cómo se construye esto metódicamente.
Vargas propone transformar ese polvo inerte en alta teoría a través de un método riguroso. Empieza en el nivel empírico, la evidencia física pura. De ahí sube al nivel de ordenación, donde se mapea la estructura espacial y vemos que la posición de las cosas no es casualidad. Y luego el gran salto, el nivel de generalización, donde a partir de esa estructura inferimos toda la formación socioeconómica profunda de esa época. Para ver el poder de esto, tomemos un budare prehispánico, una plancha de arcilla. Un análisis fragmentado diría, un utensilio de cocina antiguo, y listo. Pero pasándolo por los niveles de Vargas, ese simple budare nos habla de una sociedad que ya era sedentaria, que dominaba ciclos agrícolas complejos para la yuca o el maíz, y que tenía una clara división del trabajo. Pasamos de un pedazo de barro a reconstruir una inmensa red de relaciones sociales. Lo que nos prepara perfectamente para la sección 4, la síntesis metodológica. Hasta ahora pareciera que chocan. Uno advierte contra la estructura y la otra la defiende como base material. Pero la verdadera magia dialéctica ocurre al unirlos en esta reconstrucción articulada de 4 fases. Fase 1 y 2, recolección empírica e inferencia estructural al estilo Vargas, buscando esa huella material innegable. Pero luego, en la fase 3, entra la linterna de Semmelmann. Tomamos esa estructura y la problematizamos. Y en la fase 4, articulamos esa base material pesada con el horizonte epistemológico abierto, uniendo la tierra con el devenir político. Aterricemos todo esto en la sección 5, ejemplos prácticos actuales. Toda esta teoría necesita probarse en nuestra realidad. Comparemos el conuco tradicional con la inmensa agroindustria. Un manual rígido despacharía el conuco diciendo que es un atraso feudal a punto de desaparecer. Pero desde la totalidad, resulta que el conuco es un mecanismo de supervivencia económica y resistencia cultural tremendamente activo hoy en día. No es una reliquia, es una pieza vital del presente. O miremos el denso espacio del barrio caraqueño. Desde la visión de Vargas, esas casas de bloques rojos sin frisar y las escaleras estrechas no son un caos al azar. Son la arqueología exacta y material de cómo se distribuyó desigualmente la renta petrolera. Y las platabandas con sus varillas al aire son la esperanza materializada de seguir construyendo. Sumando a Semmelmann, vemos que el barrio no es una periferia pasiva, sino un centro vibrante de nuevas relaciones sociales y organización comunal que rompe los moldes tradicionales. Toda esta tensión teórica se resume maravillosamente con la metáfora del ajedrez. La estructura es el tablero, las casillas, las reglas estrictas, cómo se mueve cada pieza. Conocer eso explica el orden, pero no te dice quién va a ganar. La totalidad, en cambio, es la partida en vivo. Es el reloj corriendo, el sudor, la jugada inesperada. La estructura marca los límites, pero la totalidad es lo único que nos deja aprender que el desenlace está completamente abierto. Entonces, el punto crucial es este. Si la historia y la economía dejan una estructura material tan pesada en la Tierra, ¿por qué aferrarnos a la totalidad? Pues porque es la máxima defensa contra el determinismo y el fatalismo. Nos demuestra que el sistema no es una máquina irreversible, rescatando la capacidad de acción humana. Nos recuerda que siempre hay formas de encontrar grietas en esas estructuras que parecen intocables. Para ir cerrando, reiteramos con mucho orgullo que toda esta síntesis fue diseñada a partir de los materiales para las clases del profesor Manuel Azuaje Reverón de la materia Formaciones Socioeconómicas en la Universidad Central de Venezuela. El objetivo final de compartir esto no es entregar respuestas hechas, sino sembrar una poderosa incomodidad crítica. La verdadera invitación es a no conformarnos jamás con lo evidente. ¿Qué otras realidades inéditas estamos dejando de ver por usar anteojos teóricos del pasado?